de tensión acá adelante. Voy a comenzar nuevamente por el voltaje de Belling primero, no por ninguna razón en particular, sino porque es más fácil. Entonces, para resolver este ejercicio donde tengo la fuente de tensión y tengo la fuente de corriente, voy a plantear un nodo acá, que es el nodo X, y cuando calcule la tensión BX voy a tener la tensión BAB, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que por ese terminal no circula una corriente, ¿cierto? Por este circuito abierto, entonces la caída entre no existe. Por lo tanto, este voltaje de acá va a ser el mismo voltaje de acá. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo determinamos ese voltaje? Con no. Con no. Entonces, primero planteamos la ecuación. Que no es necesario nodo porque tenemos una pura malla, entonces podemos plantearlo con Kirchhoff directo, ¿cierto? También. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a plantear Kirchhoff siguiendo esta malla de acá. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener? Voy a tener de 5 volts. Luego acá vamos a tener, en el sentido de esta corriente, una caída, ¿cierto? El sentido de la corriente de la fuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a ir por otro lado porque está el circuito abierto. Entonces vamos a tener 5 menos 2 por el valor de esa corriente, que es BAB cuartos. ¿Sí? Luego tengo, perdón, acá me equivoqué con el signo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué no me hicieron nada? Sí, porque está del lado de la subida. 5 más, y esto va a ser igual a Bx, ¿cierto? Que sería el voltaje sobre la fuente de corriente dependiente, ¿sí? Aquí igual a ver. Igual acá. Y, como dato aparte, fue lo que dije en palabras al principio. Nosotros sabemos que Bx es igual a BAB, por lo que no hay corriente y todo eso. Entonces me queda una ecuación de primer grado. Me queda 5 más BAB medios va a ser igual a BAB. ¿Sí? Paso un BAB restando. Llego a que 5 BAB. Espera. Llego a que 5 va a ser igual a BAB medio. Luego, llego a que BTH, que es igual a BAB, es igual a 10 voltios. ¿Sí? Fácil, fácil. Ahora, la impedancia, ese es el difícil, ¿cierto? Entonces, redibujo el circuito sin la fuente. Entonces voy a tener 2 ohm, la fuente dependiente, de aquí tengo que conectarle mi fuente de prueba, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fuente elijo? ¿Tensión o corriente? Tensión. Tensión, está diciendo que es tensión, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque si pones tensión así sube el mayo. No, porque No, la que como- define el punto de la corriente Tenía una eléctrica. fuente independiente, funciona el voltaje dentro del punto. Claro, si yo coloco la fuente de tensión acá, yo sé cuánto voltaje BAB. Si sé cuánto voltaje BAB, sé cuánto vale esta fuente. Entonces esta fuente pasaría a ser casi una fuente independiente, ¿cierto? Entonces, si es que pongo una fuente de tensión, súper fácil resolverlo por el otro lado, ¿cierto? Si es una fuente corriente, se me complica un poco más la vida, porque lo que yo voy a querer despejar va a ser el voltaje BAB, ¿cierto? Si pongo una fuente corriente.
Pero ese también es el parámetro que necesita mi fuente acá al otro lado. Si se puede resolver, no es que sea imposible, pero es más complicado. ¿Ya? Entonces, acá le conecto mi fuente de prueba de un volt. ¿Por qué un volt? ¿De cuánto? Porque sí. Porque es más fácil multiplicar y dividir por 1, ¿cierto? Solamente por eso. Entonces, vamos a seguir la misma idea de la vez anterior. Vamos a plantear mi nodo X. Y calculo todo a partir de ahí. Por la forma del circuito va a ser mucho más fácil calcularlo con nodos, ¿cierto? Porque tengo la fuente de corriente justo conectada al nodo X. Entonces, voy a partir por un lado del nodo. Voy a partir en este lado con todas las corrientes que salen del nodo. ¿Ya? Del nodo, ¿quién va a salir? La corriente que va por 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tener de X medio. Esta corriente dentro, la voy a dejar para después. Voy a asumir que sale esta corriente también. Si esa corriente sale, la tensión entre este par de terminales va a ser el voltaje en X menor el voltaje en A. ¿Cierto? O sea, el voltaje B a B, la verdad, porque están considerando B como una rama abajo que sería tierra, ¿cierto? Entonces, la siguiente corriente que sale va a ser Bx menos la tensión acá, que es 1, sobre la impedancia. Y esto va a ser igual a ¿quién? A las corrientes que entran al nodo. En este caso solamente tengo una de la fuente pendiente, que es, planteándola, es B a B cuarto, ¿cierto? Y la misma observación que mencioné al principio, nosotros sabemos que B a B es igual a 1. Porque está conectada a mi fuente de prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener Bx medio más Bx tercio. Esto va a ser igual a un cuarto más un tercio. ¿Sí? Este lado de acá es 5 sextos, ¿cierto? ¿Ustedes que están con calcular, hermano? Un medio más un tercio, 5 sextos, ¿cierto? Eso es del papel de la vida, no me acordaría directamente. Sí, 5 sextos. Y un cuarto más un tercio, esto es 12, 7. ¿No es 5 sextos? Son 7 doceavos. No, yo estoy preguntando por un lado acá. Medio más un tercio. Sí. Si un medio más un tercio son 5 sextos. Y un cuarto más un tercio son 7 doceavos. Sí. Todavía se suman fracciones. Ahora, vas multiplicando estos para acá. Entonces me va a dar que Bx es igual a 7 doceavos 7 doceavos por 6 quintos. Esto me va a dar 7 décimos, lo que es 0,7. ¿Cierto? 0,7 volt. Ya, pero hasta ahora tenemos Bx, ¿cierto? Bx no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Quiero saber cuánto es la corriente que circula por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a anotar Bx acá arriba. Ya sabiendo que vale 0,7. ¿Puedo borrar todo acá, cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, la corriente en la fuente yo la tengo que definir en el mismo sentido de la fuente, ¿cierto? Entonces la corriente que quiero saber yo es esta. Y le voy a decir IE por corriente de fuente. Ahora, ¿cómo puedo hacer cuánto vale esa corriente? En función de Bx, que fue lo que calculé, por algo lo hice. Sería. Tenemos Bx como
En el BX tenemos, o sea, el voltaje, la corriente que pasa por ahí debería ser, o sea, lo que da sería 1 menos BX, Sería- o sea, 1,7 partido de la resistencia. 1 volt menos BX partido 3. Claro, o sea, lo que dicen. Yo si conozco BX y conozco BB, puedo saber cuánto es la caída de tensión sobre la impedancia de 3, ¿cierto? Y si conozco cuánto es la caída de tensión ahí, y donde sé la impedancia, puedo saber cuánto fue la corriente que circuló por ahí, ¿cierto? Entonces sigue el flujo. Entonces, siguiendo esa lógica, yo sé que el voltaje, lo voy a hacer en paso, yo sé que el voltaje entre AX, que esa es la caída de tensión que estoy viendo, esa es la caída de tensión en el sentido de eje, el voltaje de A hasta X, desde el nodo A hasta el nodo X, va a ser igual a B a B, que eso es 1, menos la caída de BX, ¿cierto? Esto va a ser 1 menos BX. Esto es 0,3 volts. Luego yo voy a hacer que IF va a ser igual a BAX sobre la impedancia de 3 ohms, ¿cierto? Y esto va a ser 0,1 amperes. ¿Sí? Ahora que tengo la corriente IF, puedo dividir y saber cuánto vale RTL, ¿cierto? Acá yo también puedo corroborar si es que lo calcule bien. Fíjense. ¿Cuánto es la corriente que entrega esta fuente? 0,25. Entonces la corriente que va por acá es 0,25. La corriente que va por acá, ¿cuánto es? 0,1. Entonces, en esta rama, ¿cuánto tiene que ser la corriente? 0,35. La tensión acá, ¿cuánto es? 0,7. Si la divido sobre 2 ohms, ¿cuánto vale? 0,35. Entonces la corriente, si yo sumo las corrientes, ¿cuánto me da? ¿Qué esta vale? 0,35. ¿Sí? O si veo la división de tensión, ¿cuánto me da? 0,35. Entonces ya sé que he resolvido bien, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque también podría haberlo calculado así. Si es que me da la calcular cuánto es la tensión de BAX. Si yo sé cuánto es esta corriente, y este es el de calcular cuánto es BX, uso la descripción de corriente y sentido cuánto es la corriente que circula por esta rama. Bueno, y F al revés. Sé cuánto es la corriente que circula hacia allá. ¿Sí? Para que vean que había dos maneras, no era necesario calcularlo por acá. ¿Ya? ¿Por qué lo vi por acá? Porque cuando reforzamos no, quiero que estén claros con cómo se restan las tensiones para obtener la tensión individual sobre cada elemento. ¿Ya? No te pesado. Bueno, ya que comprobamos que nos dio bien, ahora en la parte fácil. Yo ahora sé que el RTH que está en sus terminales va a ser cuánto la tensión ahí, que es 1, partido por la corriente en el mismo sentido de la fuente, ¿cierto? Donde esto es 0,1 y ese 1, esto me va a dar eso. Finalmente todo el circuito equivalente era una fuente de 10 volts en serie con su impedancia de 18. No puedo dar más con esto. ¿Alguna duda en alguna parte del desarrollo aquí? Ya, lo dejo ahí para terminar de anotarlo los que no me hayan tenido eso. ¿La par? Yo,